presentación de nuestro coordinador de instrumentos públicos, Ricardo Carrillo. Esta presentación se las enviaremos a sus correos al finalizar la sesión, junto con la grabación de esta capacitación, con el fin que la puedan consultar en cualquier momento. También ustedes tienen los correos de nuestros coordinadores para empezar a establecer estos diálogos bilaterales, para identificar cuáles son esas secciones del resumen ejecutivo que requieren asistencia para desarrollar. La agenda que vamos a abarcar en esta sesión incluye la guía o ruta de formulación de proyectos que, como les comentaba, hemos diseñado desde Camino hacia Carbono Neutral, y en la ficha de resumen que ustedes recibieron, en cada uno van a encontrar un texto que dice, bueno, revise X sección de la caja de herramientas para fortalecer su formulación. Vamos a ir entonces abordando todos los componentes de la caja de herramientas, y ustedes pueden ir identificando en qué sección de la ficha de resumen se encuentra este desarrollo. Vamos también a pasarles el link de inscripción a esta sesión a través del chat. Les agradecemos mucho que lo puedan diligenciar para tener sus correos y poderles remitir la ficha de resumen nuevamente para de pronto los que no la tienen, la versión de la caja de herramientas que vamos a abordar en esta sesión, la presentación que hemos preparado para ustedes y la grabación. Listo, Ricardo, entonces te damos a ti la palabra. Listo, muchas gracias. ¿Ya puedo compartir? Sí, ya puedes compartir. Listo, ok, muchas gracias. Bueno, ahí ya debo estar compartiendo pantalla. ¿Sí? Sí. Sí, señor, ya la Sí, podemos ver. Ricardo, ya. Listo, listo, ok. Ahora, ustedes saben si yo puedo quitar este aviso de aquí arriba, ¿no? Bueno, listo. Primero que todo, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de una de las secciones de la caja de herramientas que se llama la guía de formulación de proyectos, y solamente vamos a hacer una parte, digamos, vamos a llegar hasta lo que se llama la formulación de una prefactibilidad de proyecto. Digamos que como reglas de juego solicitaría, como voy a estar proyectando, si tienen algunas preguntas las pueden ir anotando o las pueden ir colocando en el chat de la presentación, y damos unos minutos o un tiempo al final de la presentación para tratar de responder estas preguntas. Entonces me dispongo ya a realizar la presentación. Listo. Ahí espero que ya todos estén viendo la pantalla completa. Voy a cerrar acá la parte de donde puedo ver sus imágenes. Por lo tanto, voy a quedar un poco ciego y sin estar viendo lo que está pasando en la sala. Pero bueno, comencemos. Esta presentación, como les mencionaba, es una de las herramientas, una sección, de hecho, de la caja de herramientas para la acción de descarbonización a nivel municipal que hemos diseñado en el proyecto Camino hacia Carbono Neutral. La guía para la formulación de proyectos comienza por definir y tratar de explicar en qué consiste un proyecto. Nosotros, para resolver los problemas cotidianamente, siempre se nos ocurren muchas ideas. Eso es una característica del ser humano. Siempre tenemos muchísimas ideas, pero no siempre esas ideas las logramos materializar. Una de las razones por las cuales nunca o a veces no llegamos a materializar las ideas es porque no las llevamos a una forma escrita, a una forma ordenada de desarrollar esas actividades,
y con una secuencia lógica y comprensiva. Esta forma de llevar una idea generalmente a una forma escrita, ordenada y con lógica y comprensión y dirigida a resolver un problema es lo que se llama popularmente formular un proyecto. Las ideas que surgen en nuestra mente para afrontar situaciones solo se pueden concretar y llevar a cabo si se abordan como un proyecto. Para formular un proyecto, entonces vamos a estar mencionando palabras como reflexión y análisis, etapas, fases, metas, prerequisitos, correquisitos, secuencias, ruta, plan de trabajo. Todo esto se realiza con el fin y el propósito de llevar una idea a la realidad, a materializarla como una realidad, y eso se llama formular un proyecto, y en realidad lo que busca es cambiar una situación que nosotros no deseamos, no queremos o que llamamos que es un problema. Supongo que todos a lo largo de su gestión y de su labor cotidiana han desarrollado proyectos y seguramente les han planteado muchísimas fórmulas y metodologías para formularlos. Sin embargo, nosotros no nos queremos casar con ninguna metodología preestablecida, sino que vamos a tratar es de definir los mínimos y más comunes requisitos que tiene que tener un proyecto para que sea presentado o pueda ser puesto en aplicación para materializar esa solución a ese problema o a esa situación que no queremos o que queremos evitar o que queremos no abordar. Muchas veces para comenzar, para pasar de la idea al proyecto, nosotros nos afanamos mucho, pensamos que eso lo que puede llegar a ser es un estrés generalizado por tratar de pasar esa idea a un proyecto. De hecho, vamos a hablar de lo que es el aprestamiento de un proyecto. El aprestamiento quiere decir una fase antes de que yo me siente. Lo primero que hay que hacer es ni llegar a la inactiva calma, pero tampoco a la improvisada y reflexiva hiperactividad por tratar de llegar a formular un proyecto. Un proyecto de todas maneras requiere como mínimo 3 momentos. Hay un momento, el primer momento es darle el nombre al proyecto. Un segundo momento es identificar el problema o la situación que yo quiero evitar y formular los objetivos del proyecto. Y una tercera es formular el plan de acción del proyecto. Entonces aquí no solamente encontramos 3 momentos, sino como 3 partes importantes. En la primera parte vamos a tratar de darle nombre al proyecto, que también es todo un proceso mental y de aprestamiento. Vamos a tratar de identificar el problema o la situación que queremos evitar y formular los objetivos del proyecto, tanto los objetivos generales como los objetivos específicos, y vamos a formular un plan de acción para el proyecto. El plan de acción para el proyecto es lo que se les pide en la ficha, como que describan el proyecto. Es la descripción de todos los pasos o etapas que voy a seguir para desarrollar el proyecto. Cuando llegamos a la parte de nombrar el proyecto, es necesario tener siempre algunas consideraciones. Una manera de nombrar el proyecto es definir una frase que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con qué es lo que vamos a hacer? Es importante definir y qué es lo que se está buscando realizar con el proyecto. Es hacer un ejercicio mental, de síntesis mental, en donde vamos a decir en una sola frase qué es lo que vamos a hacer. Y con esa frase, darle nombre al proyecto. Como les decía, se trata de hacerlo primero que todo. No importa que después a lo largo del proceso de formulación de un proyecto se cambie, ¿no? Eso no importa, pero es importante para aterrizar
la idea, tratar de darle el nombre. El nombre va a hablar mucho de la acción que se va a emprender y va a determinar el alcance de la empresa que se va a desarrollar. Acá un consejo ya de forma con el lenguaje de cómo se debe formular un proyecto. En el español y en muchos idiomas, lo que define la acción es el verbo, ya sea en infinitivo o llevándolo a su forma de sustantivo. El nombre del proyecto debe comenzar por la forma sustantiva de la acción, o sea, por la forma del verbo puesto en acción. Igualmente, se debe mencionar el sujeto, el cual se va a intervenir, y si es posible y si se alcanza en el nombre del proyecto, mencionar la ubicación espacial o algunas características que sean particulares del proyecto. Un ejemplo, y que voy a usar este ejemplo a lo largo de toda esta charla, es renovación. En vez de poner renovar, quiero llevarlo a su forma de sustantivo, entonces digo renovación energética para colegios confortables en climas cálidos y húmedos de la geografía colombiana. Acá nunca sobra y siempre llamo la atención que en el proyecto Camino hacia Carbono Neutral trabaja proyectos de descarbonización en los sectores de energía y transporte. Es decir, las acciones que se vayan a llevar a cabo tienen que hablarnos de la disminución de gases de efecto invernadero y realizadas a nivel local. Unas recomendaciones antes de o en la etapa de nombrar el proyecto, que son parte también de esa fase de aprestamiento inicial, son las siguientes. Es muy importante desde un principio tratar, así después se cambie, pero desde el principio tratar de establecer el alcance para el proyecto. ¿Cuántos son los colegios que voy a renovar energéticamente? ¿Es todo el colegio? ¿Son solo algunas de las aulas? ¿La renovación que se haría por fases o es en un solo proceso? ¿Cuáles son los recursos con los que voy a realizar el proyecto? Si esos recursos son los que consiga a partir de un financiador o puedo hacer un plan de financiamiento. En fin, yo puedo determinar el alcance del proyecto, al menos preliminarmente desde el comienzo, y esa es una recomendación. Otra recomendación es involucrar desde el mismo comienzo de la formulación o ideación del proyecto al equipo del proyecto, tanto a los actores que van a realizar el proyecto como a todos los agentes interesados en el mismo proyecto. Es importante también en la etapa de aprestamiento, diseñar y establecer los canales de comunicación y las reglas claras con las partes interesadas. Así como al comienzo les mencioné simplemente a manera de ejemplo que me gustaría que las preguntas las anotaran o las escribieran por el chat para atenderlas al final. Lo mismo pasa con un proyecto. Es necesario establecer cuáles y cómo van a funcionar los canales de comunicación entre las partes interesadas o los actores beneficiados o afectados eventualmente por el proyecto. Se hace necesario también que desde el mismo comienzo y a lo largo de su formulación estar probando cosas, ensayar. Es muy importante siempre estar viendo si esta ruta que he decidido es la mejor o tengo algunas otras opciones. Tener siempre un abanico de opciones es siempre una buena idea cuando uno va a formular un proyecto. Siempre hay que pensar de antemano en los riesgos y de todas maneras siempre contar con algunas alternativas de solución. En últimas, y esto es una síntesis de todo lo anterior, es empezar a pensar por adelantado. Entonces, esta frase de aprestamiento en realidad se puede resumir con esta última recomendación, y es
meternos en el chip de empezar a pensar por adelantado. En la segunda etapa, que es identificar la problemática y los objetivos del proyecto, vamos a resolver una primera pregunta que es sustancial, y es ¿por qué se debe desarrollar un proyecto? Para comenzar a contestar esta pregunta de por qué se debe desarrollar un proyecto, vamos a elaborar una síntesis del problema o la situación que se quiere cambiar. Y ese proceso se llama realizar un diagnóstico. En el diagnóstico se busca adicionar, evaluar, adicionar a lo que ya les había mencionado de entender como un problema o una situación a cambiar. Es necesario recopilar la mayor cantidad de información posible que permita evaluar o caracterizar esa situación actual. En un diagnóstico, si es posible, es necesario adicionarle o recopilar los antecedentes. Hay alguien que ya lo trató de solucionar. Ojalá tengamos la posibilidad de dimensionar, y dimensionar, como su nombre lo indica, quiere decir medir la situación, poder encontrar unidades de medida de la situación que no nos gusta, que queremos cambiar o que queremos solucionar. Tratar de encontrar patrones o tendencias. Esto sucede cada vez que hace calor o cada vez que hace frío, o es estacional en las épocas de verano, o esto surge desde que la población se duplicó en el municipio. En fin, es tratar de encontrar las causas, patrones y tendencias de esa situación no deseada que queremos solucionar. Al final, algo que es muy importante y siempre tiene que estar en un formulado de un proyecto, es ¿qué pasa si yo no hago nada? ¿Hacia dónde se dirige ese problema si yo no lo realizo, si yo no realizo ese proyecto? Eso es normalmente lo llamamos la justificación del proyecto, pero es una parte fundamental en cualquier tipo de formulado. La metodología que vamos a usar para identificar la problemática y los objetivos del proyecto se llama una metodología de árbol de problemas, en donde en la primera parte identificamos las causas y las problemas para llegar a una problemática, y en la segunda parte, cuando ya nos dirigimos hacia las ramas, encontramos el árbol de soluciones. Entonces, en este árbol de problemas, empezamos por identificar una situación indeseada, y en nuestro caso muy particular, del problema generado por las emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea por consumos de combustible fósiles o por el excesivo consumo energético en el municipio, o en una entidad, o en un proyecto, o en una iniciativa. Nos vamos a enfocar en esa situación indeseada que nos generan las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente en los sectores de transporte y energía. En el transporte por el consumo de combustibles fósiles, y en energía por su excesivo consumo. Vamos a tratar de encontrar y ir avanzando en ese árbol, en las raíces de ese árbol. Vamos a tratar de dimensionar y evidenciar la problemática identificada. Asimismo, vamos a tratar de buscar cuál es el origen y la causa de esa problemática identificada, y tratar de encontrarles algún tipo de patrón o tendencia si es que existe. No siempre se da, pero a veces sí responden a un patrón. Como les decía, puede haber un tema estacionario o puede ser a lo largo de todo un periodo.
Asimismo, vamos a indagar y vamos a tratar de ver si hay algún antecedente de una acción previa. En el caso del ejemplo del colegio que vamos a abordar en esta presentación, en algún momento cuando se construye un colegio, generalmente se les pone aire acondicionado, pero resulta que ya han pasado 10 o 15 años y ya el aire acondicionado no funciona, o ya hay nuevas tecnologías que los hacen más silenciosos o de pronto mucho más eficientes. A eso es a lo que uno se refiere cuando explique si hay algún antecedente o una acción previa y si funcionó o no. No siempre las acciones previas han sido necesariamente exitosas. Lo que les comentaba, ¿qué pasa si no se hace el proyecto? ¿Qué pasa si la tendencia continúa y no se hace nada al respecto? Esta es una pregunta que nos estamos haciendo desde el proyecto y la iniciativa más planetaria y más global que exista alrededor del cambio climático, y nos la estamos respondiendo a diario, y debe ser la misma pregunta a nivel micro o en algún proyecto que estemos formulando. Al final, en la metodología de árbol de problemas, lo que se busca es que en 2 párrafos, máximo 2 párrafos, se pueda describir de forma global la problemática que se quiere solucionar y descrita para un caso específico que se quiere solucionar o evitar. Aquí es importante darnos cuenta de que ya empezamos a hablar de indicadores. Este es un tema fundamental en la formulación. Aquí en esta parte, cuando estamos describiendo los problemas, tenemos que darnos cuenta de los indicadores que llamamos indicadores de línea base o indicadores de base. Y es, por ejemplo, en este caso que vamos a hablar de colegios, de energización de colegios en tierra caliente, en sitios cálidos. Entonces vamos a hablar de número de afectados, de las emisiones de gases de efecto invernadero que se están emitiendo, las variables directas del problema y las variables indirectas del problema. Vamos a ver un ejemplo concreto. Entonces, en el colegio del cual les estoy hablando, voy a describirles cuál es la situación y cuál es el problema. Como sucede en muchas ciudades calurosas de Colombia, las temperaturas en las aulas superan los 35 grados centígrados durante el día. La humedad fluctúa en a un nivel del 60 y el 80%, y generalmente las ventanas permanecen cerradas, por lo que les mencionábamos que generalmente hay un aire acondicionado. Entonces, para que en teoría sea eficiente, las ventanas tienen que permanecer cerradas. Esto provoca que el aire sea un aire de mala calidad con altas concentraciones de dióxido de carbono, que no es lo mejor y en muchas ocasiones genera realmente algunos problemas de concentración, da sueño y de todas maneras no es el mejor aire para estarlo respirando. Las condiciones de confort son inadecuadas, en este ejemplo que les estoy colocando, que dificultan la concentración y el rendimiento escolar de los alumnos. La mayoría de los colegios, por ejemplo, tienen una infraestructura energéticamente ineficiente. Ejemplo de esto es la falta del aislamiento térmico y la hermeticidad de la estructura y de la obra civil del colegio. Asimismo, la mayoría de los colegios que ya llevan algunos años no tienen las luminarias adecuadas, los aires acondicionados son antiguos y poco eficientes. Asimismo, estos colegios sufren de una provisión de energía muy inestable y, por último, además de que no tienen ninguna de estas adecuaciones tecnológicas modernas alrededor de los temas de iluminación y electrodomésticos, entonces se pagan unos costos de factura energética muy elevados. Al final, la síntesis del problema es que existe una importante deserción, un bajo rendimiento escolar y un inadecuado entorno para las labores pedagógicas
debido a los problemas de la edificación del colegio, principalmente relacionados con la climatización y en donde además se pagan altas facturas de energía. En mi ejemplo, en el que se estoy presentando en este momento, traté de investigar un poco y encontré una solución en un colegio en donde hay, y vuelvo acá ahora a los indicadores base, pero ya puestos con algunas cifras reales. Hay un colegio de 1023 alumnos y 30 maestros afectados con este problema. Hay unos niveles de dióxido de carbono ambiental de 3000 partes por millón, cuando lo normal y lo recomendado debe estar por menos de 1000 partes por millón. La temperatura en los techos, este es un colegio que tiene 2 pisos, ¿sí? Entonces en la temperatura en los techos se acerca a los 70 grados centígrados y en las paredes laterales del colegio puede llegar a 40 grados centígrados. Estamos hablando ya de indicadores de línea base. Hay unos indicadores que nos pueden, por ejemplo, ya dar el alcance de la solución. El colegio tiene 23 aulas y 14 no tienen ningún tipo de sistema de climatización. Las zonas al aire libre no se usan porque el calor llega directamente. El sol pega de lleno en las zonas al aire libre. Hay un mal funcionamiento en el equipamiento de enfriamiento y la factura al mes supera los 6 millones de pesos para el colegio. Entonces, aquí claramente tenemos un problema que queremos solucionar. Veamos entonces cuál puede ser un árbol de soluciones. Entonces ya ahora nos vamos hacia las ramas. Ya pasamos las raíces del problema, ya hemos identificado el problema, ahora vamos hacia las ramas de la problemática descrita. Lo primero que hay que pensar es qué haríamos hoy, qué ideas se nos ocurren para eliminar o mitigar esa situación no deseada o de la problemática identificada. En muchos grupos de trabajo es conveniente y recomendable realizar una lluvia de ideas, se llama también esa metodología, de tratar, por loca que sea, de tener diferentes alternativas de cómo eventualmente podríamos solucionar ese problema y esas condiciones. Y lo mismo, siguiendo la metodología de árbol de problemas y soluciones, ¿qué haríamos hoy para cortar de raíz algunas de las causas y el origen que han llevado a la situación no identificada o a la problemática identificada? Continuemos con el ejemplo a ver cómo se solucionó para este caso el colegio en particular, cuáles fueron las soluciones realizadas. El objetivo de las soluciones era mejorar el entorno y el bienestar integral del colegio para favorecer las actividades de aprendizaje, esparcimiento y en particular mejorar el confort climático y ahorro de energía. Para ello, entonces se escogieron algunas soluciones: mejorar el sistema de protección solar, aislar en la edificación mediante algunos paneles de icopor, aislarla del calor externo, aislar el interior del edificio en paredes y tejados e instalar más ventanas. Mejorar el sistema de aire acondicionado. En realidad era modernizar el sistema de aire acondicionado. Ya pasar de ventiladores a sistemas y equipamientos de aire acondicionado integral y centralizado en muchos casos. Cubrir las áreas al aire libre e instalar un sistema solar fotovoltaico. En esta solución, el aire libre era la cancha de básquetbol, entonces se le hizo una infraestructura para cubrirla y se le instaló en esa cubierta un sistema solar fotovoltaico. Y un reverdecimiento del espacio exterior para una refrigeración natural. O sea, empezaron a sembrarse algunos árboles o a llenar de plantas arbustivas algunas zonas que permitieran una refrigeración natural. Por último, se cambió todo el sistema de iluminación en las aulas y en las zonas comunitarias.
Entonces, a partir de un proyecto, la metodología de árbol de problemas y soluciones lo que nos menciona es que a partir de un problema, el cual tiene una serie de causas que lo constituyen, se les puede entregar, se puede formular un objetivo general que trata de ser la solución o el opuesto al problema identificado. Asimismo, se pueden formular unos objetivos específicos que tratan de ser la solución o los opuestos a las causas que se han identificado. Así, en este sentido, el objetivo de este proyecto es renovar energéticamente. Quiero llamar aquí la atención sobre algo. Aquí sí estoy usando el infinitivo del verbo. Es renovar, el objetivo es renovar energéticamente el colegio del municipio cálido de un municipio colombiano, para lo cual se va a disminuir la incidencia de la radiación solar, así como la humedad relativa y del dióxido de carbono en el interior de las aulas. Se va a generar el confort térmico deseado con temperaturas entre 25 grados y 27 grados y una humedad de cerca del 50%. Mejorar la incidencia solar en los espacios exteriores con la implementación de zonas verdes y una zona cubierta del patio principal. Renovar y mejorar la integración de la energía solar fotovoltaica para autoconsumo y renovar el equipamiento obsoleto y la subsecuente reducción de los costos de energía. Ahí, en esta sola frase, incluí el objetivo principal y los objetivos específicos del proyecto. De nuevo, ahora vuelvo a hablar con los indicadores que planteé al principio como indicadores de línea base, pero ahora los voy a plantear como indicadores de meta o indicadores de resultado. Entonces vamos a tener los mismos 1023 alumnos y los 30 maestros, pero esta vez beneficiados de una solución. Vamos a tener un dióxido de carbono ambiental menor de las 1000 partes por millón. Las temperaturas en las aulas van a estar entre 25 y 27 grados centígrados. Una vez hechos los cálculos de huella de carbono, con estas soluciones se ahorrarían 27,9 toneladas equivalentes de CO2. Este es un dato fundamental y ahorita lo recalcaremos. Un cubrimiento e instalación de un sistema solar de autogeneración de las zonas en las zonas al aire libre, una modernización del equipo de enfriamiento y el sistema de iluminación y una reducción del 20% en la factura de energía. Aquí es donde recalco, todos nuestros proyectos en algún momento, como indicador de meta y resultado, tiene que tener el ahorro, cuánto se va a ahorrar en términos de emisiones de gases efecto invernadero. Bueno, y ya llegamos a la parte 3 de las 3 partes que tenía que tener el formulado de un proyecto como mínimo. Vamos a hablar del plan de acción. El plan de acción es la descripción de las acciones que yo voy a realizar. El plan de acción normalmente, y lo que seguramente ustedes han escuchado en todas los que han trabajado en las oficinas de planeación o lo que les han escuchado a las oficinas de planeación, es que una planeación es esa parte inicial donde se empieza a pensar en las fases y etapas de un proyecto. Luego viene una etapa de ejecución, una etapa de seguimiento y control, y hay una etapa final en donde uno hace la evaluación y retroalimenta para volver otra vez al ciclo de la planeación de la acción. En este caso, en nuestro caso, para no casarnos con ninguna metodología, lo que vamos a realizar es simplemente, vamos a definir esta planeación del proyecto, del plan de acción, mediante las respuestas de unas preguntas simples, pero que son necesarias para poder tener el plan de acción. Primero, el qué, el por qué, para qué, en dónde, cómo, quiénes, con quiénes, cuándo y cuánto.
Cuando uno se plantea el tratar de darle respuestas a estas preguntas simples, a estos cuestionamientos sencillos, se va a dar uno cuenta que incluso uno alcanza a levantar muchísima más información de la que eventualmente le exige a uno un formato, o le exige a uno un financiador, o le exige a uno la contraparte que le está exigiendo a uno un proyecto. Entonces, en realidad, para poder responder estas preguntas es que se planea. Entonces, en la primera parte vamos a hablar para poder elaborar el plan de acción, vamos a hablar rápidamente de lo que son los recursos con los que se cuenta y a los que puedo echar mano para empezar a formular un plan de acción. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es el recurso humano. ¿Quién va a ejecutar el proyecto? Entonces, los proyectos no se ejecutan solos. No basta con que yo los haya registrado, les haya puesto un nombre, ya sea en la metodología general ajustada del BEPIN, o ya sea que de pronto en el proyecto Camino hacia Carbono Neutral me mandaron un formato rápido para llenar un nombre de un proyecto. No, siempre se necesita de todas maneras tener en cuenta ya en el formulado del proyecto cuál es el recurso humano con el que se cuenta. Entonces yo puedo tener un recurso humano técnico, profesional, especializado, de apoyo, en fin. También es necesario tener recursos técnicos y tecnológicos. Esas soluciones técnicas, lo que hablábamos en el ejemplo, la habilidad de encontrar que uno de los problemas era que los muros de la edificación no estaban realmente aislando y se volvían más unos intercambiadores térmicos en el colegio. El haber encontrado que eso era un problema es un recurso técnico. Se necesitan también herramientas, maquinarias, equipos, hardware, y eso es súper clave también, como que lo podamos considerar y utilizarlo como un recurso. También vamos a tener recursos tecnológicos, que es más, la diferencia entre recurso técnico y recurso tecnológico está con los niveles de conocimiento y los avances y desarrollos. Entonces, los recursos tecnológicos son lo que está en la investigación de punta. Una cosa es tener yo unos ventiladores de los que se colgaban en el techo hace muchos años, a otra cosa es tener unos sistemas de aire acondicionado central en donde se manejan digitalmente desde un control central. Eso es contar con recursos técnicos y tecnológicos. Y así, igual dentro de los recursos técnicos y tecnológicos está, por ejemplo, los catálogos de acciones, así como el que se les entregó por parte del proyecto Camino hacia Carbono Neutral, en donde había un catálogo de acciones tanto para movilidad sostenible como para energías de fuentes renovables de energía. Pero también hay unos recursos importantes que a veces subestimamos y resulta que son súper importantes para el proyecto. Son los recursos sociales, los recursos de participación ciudadana. Es a través de la participación o la coparticipación, ya sea entre los agentes interesados, entre los que toman decisiones, entre los grupos de interés, porque ellos primero pueden dar muchísimas más ideas, se pueden volver en sí mismos un recurso técnico o tecnológico, pueden hacer parte adicional del recurso humano, pero además le van a dar algo que no siempre tienen los proyectos, que es legitimidad y sostenibilidad al proyecto. Es necesario que los beneficiados del proyecto entiendan que una vez termine la solución tecnológica, técnica o tecnológica de cualquier proyecto, es el uso y el mantenimiento de esa solución depende de que haya sido concertada y trabajada socialmente. Asimismo, existe un recurso que es importantísimo en los proyectos, que es
tratar de hacer un inventario de la capacidad instalada con la que cuento. O sea, en los proyectos nada sale del aire. Alguien tiene que echarse primero el proyecto al hombro. Así sea una sola persona dentro del staff de funcionamiento de un municipio, de la alcaldía de un municipio, alguien tiene que echarse la idea al hombro y tratar de empezar, así sea con un formulado inicial. Ese recurso inicial con el que se empieza a trabajar un proyecto es lo que se llama la capacidad instalada disponible. Vamos a encontrar un recurso humano, comunicaciones, edificaciones, oficinas. Podemos contar de pronto con una maquinaria, un equipo, recursos económicos, algunos, no sé, Wi-Fi, computadores, en fin. Esto, con lo que yo ya cuento hoy para empezar a jalonar el proyecto, es lo que se llama la capacidad instalada disponible. El recurso tiempo es fundamental. Aquí se parte de una premisa y siempre, y creo que todos la conocemos, si el recurso tiempo es escaso, siempre se tiene que compensar o con mayor recurso humano o con otros recursos. O si el recurso humano, lo que resulta restrictivo es otro de los recursos, nosotros tenemos que compensar eso dándole más recurso tiempo. O sea, un muro se demora 2 días y lo construye un solo obrero, pero si son 2 obreros, de pronto lo construyen en un solo día. Entonces, ahí es cuando podemos entender que el tiempo es un recurso y hay que valorarlo y ponerlo adecuadamente dentro del plan. En el plan de acción, el recurso tiempo se puede observar en términos de cronogramas, etapas, metas, plazos, hitos y entregables. Otro recurso que es fundamental es darle el valor económico a cada una de las acciones que tengo que realizar. Eso se llama un recurso presupuestal. El significado de presupuesto es un supuesto previo. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ser el costo final, es un recurso indicativo con el que yo comienzo a trabajar y a darle un valor económico a cada una de las acciones que voy a hacer, que voy a realizar. El recurso económico es el recurso en dinero con el que siempre, en efectivo, con el que siempre yo puedo comenzar a avanzar, a planear, a avanzar y a terminar un proyecto. Mientras que el recurso financiero son todos aquellos agentes, actores que eventualmente estarían interesados en aportar recursos económicos para que el proyecto se haga realidad. Estos pueden ser ya sean o no reembolsables o no reembolsables. Y otro de los recursos que también hemos aportado en la caja de herramientas y ya todos ustedes lo pueden utilizar son los recursos referenciales, y es decir, bajo el marco de qué normas, de qué reglas es que tengo yo que formular el proyecto. Entonces, para eso existe un marco normativo nacional, regional, local, existen marcos de política. Esto es prioritario para la política nacional, departamental, por lo tanto, yo no me puedo justificar el realizar este proyecto porque simplemente hay un COMPES que lo menciona, en fin. Y otros recursos referenciales son todos esos antecedentes o acciones previas que han desarrollado para realizar un proyecto. Entonces, vayamos un poquito entonces ahorita a ver exactamente qué es lo que yo tengo entonces ya que colocar en el plan de acción. Entonces, lo primero que tengo que definir es quién, con quién voy a trabajar, cuál es el equipo humano necesario para realizar el plan de acción del proyecto y ejecutarlo además. Entonces, en mi ejemplo, voy a colocar, somos 4 personas los que vamos a formular, vamos a hacer parte del equipo base, el equipo core, el corazón del equipo para realizar, formular y ejecutar el proyecto. Pero, ¿cuáles son los roles y responsabilidades de este equipo humano dentro del proyecto? Entonces, aquí, en mi ejemplo, está el líder del proyecto. Él va a realizar unas funciones de gerencia, dirección, decisión, interlocución. Está el líder técnico, es el que me va a apoyar en todas las soluciones técnicas y tecnológicas. Está un profesional especializado, en mi caso es un abogado porque yo necesito hacer contratos, necesito
revisar, hacer actas de liquidación, hacer actas de inicio de obras, eventualmente participar en la supervisión, y en mi equipo también voy a tener un profesional técnico de apoyo que me va a realizar logísticas, cotizaciones, apoyo en la supervisión, etc. Por lo tanto, mi primera acción en mi proyecto, para poder coger esa idea y materializarla en un documento, necesito gente. Y esa gente es ese equipo, ese recurso humano, que es la primera acción que yo voy a realizar en mi proyecto. La segunda acción que voy a realizar es el cómo. Entonces, ahí la pregunta que hay que responder es, ¿ya he identificado las acciones, soluciones, alternativas, rutas de plan de acción orientadas a resolver la situación diagnosticada? Entonces, probablemente voy a tener en mi equipo una persona técnica en los temas en que yo trabajo, como pueden ser las energías renovables o el consumo bajo en combustibles fósiles, que me ayude a ver cómo bajo esos dos esquemas podemos solucionar un problema planteado. Se deben seleccionar estas acciones alternativas de solución, los procedimientos, las tecnologías y obras físicas para el proyecto. Acá, como siempre, estas cosas no aparecen de nada, no aparecen del aire. Estas hay que pensarlas, reflexionarlas. Eso quiere decir que también hay que vincularlas a los tiempos y también hay indicadores para tratar de ver si estamos llegando a estas soluciones. Entonces, ya habíamos mencionado la acción 1 y es quién me va a resolver el proyecto. La acción 2 es enlistar cada una de las soluciones a los problemas identificados para resolver e identificar la situación y mitigar la situación no deseada. En este caso, y es parte del ejemplo, yo identifiqué 5 soluciones. Una es la instalación de un sistema de protección solar, aislamiento envolvente del edificio, paredes y tejados, instalación de nuevas ventanas de alta calidad. La solución tecnológica 2 es la instalación de un sistema de aire acondicionado eficiente de control centralizado y deshumificación. La tercera solución tecnológica es la instalación de un sistema solar de 40 kilowatts de potencia para la autogeneración de energía eléctrica para el autoconsumo. Este estará ubicado además en una cubierta de las áreas comunes al aire libre del colegio de mi ejemplo. Vamos a la cuarta solución técnica, es la renovación de la red eléctrica y la sustitución del alumbrado por luces LED. Y la quinta solución es el reverdecimiento del espacio exterior para la refrigeración natural, mejorando el microclima del colegio. A ver. Listo. La siguiente pregunta es ¿con quién? ¿Con quiénes voy a trabajar? Entonces, se han identificado y convocado los agentes y participantes de diferentes acciones o las fases del proyecto. Se han identificado los mecanismos y momentos en los que yo puedo compartir, consultar, intercambiar información con ellos. Entonces, la acción número 3 para efectos de este proyecto es enlistar los mecanismos de consulta, participación y aprobación del proyecto. En mi ejemplo, las acciones son acción 3.1, consultar con los estudiantes y los maestros del colegio. La acción 3.2 es consultar con la Asociación de Padres de Familia del colegio. Y la acción 3.3 es someter a consideración y aprobación del proyecto por parte de la Junta Directiva de la institución. ¿Por qué coloco todo esto? Porque ya lo vimos en los talleres del mes pasado, cómo las consultas con los grupos de interés fortalecen y dan muchísima legitimidad a las iniciativas de un proyecto. Y eso requiere tiempo y requiere también algunos recursos. ¿Cuándo?
Entonces, como parte de la información que se les va a enviar, hay un formato de cronograma. En el formato de cronograma yo lo que hago es enlistar todas las acciones que he definido. De hecho, acá me faltó la acción de consulta. Acabo de terminar esta presentación y me acabo de dar cuenta que me faltó la acción 3 de consulta, pero igual hay que colocarla y hay que darle sus tiempos. Probablemente estarían por esta etapa. Entonces está la parte de identificar al equipo humano, al recurso humano. Está el proceso de selección. Hay que dedicarle un tiempo a la contratación. Esos contratos no salen de un día para otro o no simplemente no se sellan con darnos la mano. Es necesario realizar un documento, suscribirlo y firmarlo y cada una de las partes tiene que quedar con su contrato debidamente legalizado. La acción de identificar y contratar las soluciones técnicas y tecnológicas. A veces no se le da tiempo al solo hecho, al proceso de realizar cotizaciones, al hecho de empezar a preguntar por posibles agentes que tengan la tecnología y la puedan implementar para mi solución técnica y tecnológica. Hacer esas cotizaciones requiere un tiempo. Lo mismo, si muchas veces me tengo yo que hacer algunas convocatorias públicas o eventualmente tengo que hacer una lista corta para poder hacer hacer estas convocatorias, tengo que dedicarle un tiempo a poder realizar esas convocatorias y esos contratos. Y luego de eso, realizar la supervisión de esos contratos. En el equipo core, en ese equipo base, que va a estar a lo largo de todo el proyecto, tengo que realizar la supervisión. En una fase 2, ya del plan de acción, está la parte de ejecutar. Y entonces ahí es donde yo ya ejecuto cada una de las soluciones técnicas, sino que acá lo que quiero recoger y resaltar, más que la exactitud en el listado de acciones, que puede ser muchísimo más desagregado, es simplemente mostrar que aparecen los hitos o puntos de entrega o pueden ser metas intermedias que también se nos convierten en unos indicadores de proceso, que es el cumplimiento de las metas intermedias o el porcentaje de avance del plan de acción que ya esté formulado. ¿Cuánto? El cuánto vale. Vamos a hablar muy rápidamente del tema de costeo. El tema de costeo es, yo cojo ese mismo plan de acción, ese mismo listado de etapas y acciones, los pongo en una columna en un Excel y enfrente les coloco cuál es su costo y su unidad de medida, y de tal manera que yo pueda agrupar y tener los costos por etapas o por módulos del proyecto. Entonces, digamos aquí en mi ejemplo, dije identificar el personal, seleccionar y contratar y pagar los funcionarios. El equipo en una etapa de preliminar en la formulación del plan de acción, en donde pongo que se va a medio mes, esta unidad de medida es meses. Acá tengo 0,5 mes del líder del proyecto, otro 0,5 mes, la mitad del mes del líder del proyecto para seleccionar personal y ya un mes completo de todo el equipo para elaborar su contratación y estar en la formulación inicial del plan de acción. Eso me vale 29 millones de pesos en este escenario. Identificar y cotizar las soluciones técnicas. Ahí se va buena parte del resto del tiempo de ese equipo. Aquí tengo un subtotalizado, la fase 1, acción 2. Aquí debería decir acción 2. Tengo subtotalizado, eso me vale otros 21 millones más los 29. Quiere decir que toda la etapa de formulación y de supervisión y de puesta en marcha del plan de acción me vale 50 millones de pesos. Es importante que estos 50 millones de pesos, ojalá yo los pueda tener dentro de mis recursos de capacidad instalada. Esta puede ser, ojalá, la contrapartida
con la que se inicia el proyecto, porque no necesariamente cuando llegue el momento de solicitar el financiamiento, estos recursos ya probablemente tengan que estar ejecutados por parte de los agentes formuladores o gestores del proyecto. En la parte ya de ejecución es donde ya se contratan las soluciones tecnológicas, y ahí está el valor de las inversiones. Hay que tener en cuenta que en Colombia, nosotros que estamos en una economía proyectista, ¿qué quiere decir que estamos en una economía proyectista? Y es que todos los pesos que se ejecutan en este país tienen que estar sustentados en un proyecto, y que cada proyecto es un prerequisito para que se le asigne cada peso. Eso es estar en una economía proyectista. Acá nosotros en Colombia tenemos para la elaboración de los proyectos dos tipos de gastos, o dos tipos en los que armamos los presupuestos. Armamos los presupuestos de inversión. Inversión quiere decir son aquellos recursos que se han colocado, recursos económicos que se han colocado en un proyecto y de los cuales se espera se obtenga algún tipo de retorno, ya sea a través de unos indicadores sociales, unos indicadores de bienestar, o simplemente como unas utilidades. Y está el otro presupuesto, que es el presupuesto de gasto, que es un presupuesto que tiende a cubrir unos costos fijos, no necesariamente me tienen que dar un retorno en términos de indicadores, ya sean sociales o económicos en términos de utilidad. Entonces, aquí yo hago una lista de los costos de las diferentes soluciones tecnológicas, y de tal manera, bueno, y tengo un rubro al que en mi proyecto y en mi ejemplo le puse un 10%, que es para tener algunos elementos que no se han previsto y hacen parte de la prevención de riesgos del proyecto, porque pueden existir demoras, pueden existir tiempos que me alarguen los procesos. Al fin y al cabo estamos hablando de un presupuesto en donde yo supongo que eventualmente se me pueden alargar o diferenciar los tiempos, y eso me implique un incremento en estos recursos. Entonces le puse un 10% del costo total del proyecto, que me da 132 millones de pesos, para un costo total de este proyecto de 1.452 millones de pesos. Cuando yo separo este presupuesto y defino qué tengo que colocar yo como contrapartida, entonces supongamos que yo con los costos y el presupuesto de cada municipio, por decir algo, empiezo a pagar este recurso humano y este equipo que me vale 50 millones de pesos, y voy a solicitarle plata, o voy a salir a tratar de buscar a través de una estrategia de financiamiento los 1.270 millones de pesos que me hacen falta para concretar el proyecto. Ya estoy comenzando a hacer la estructura financiera del proyecto, de la cual vamos a hablar en la segunda sesión de estas capacitaciones rápidas sobre formulación de proyectos. Al final del día, ¿qué es lo que vamos a tener como plan de acción? Vamos a tener un listado de acciones, de una descripción de una serie de actividades que siguen una secuencia lógica, en donde respondemos quién, cómo, con quiénes, cuándo, cuánto, y al que al final le vamos a colocar simplemente un tipo de relacionamiento en donde, como les había mencionado antes, nos menciona si está acorde con las políticas o las leyes vigentes, o si son un paso de calidad en términos de soluciones realizadas en el pasado. Al final del día, si yo he logrado llegar a este momento, he realizado estos costos y he sobrevivido a todo este proceso, se puede decir que hemos llegado a la prefactibilidad del proyecto. Entonces, hasta ahí es la charla que les quería dar en esta capacitación rápida de afán. Esta es una
capacitación así de afán que la vamos yo les puedo enviar los formatos en donde está toda esta información para ver si podemos cumplir con los requisitos para al menos tener el resumen ejecutivo del proyecto y poder llamar a ese formulado que tenemos una prefactibilidad de proyecto. ¿Listo? Muchas gracias Ricardo por toda esta explicación. Yo he venido recolectando las preguntas que ustedes nos han dejado en el chat con el fin de que empecemos a conversar un poco sobre esos detalles de la ruta, de la ficha de resumen del proyecto. Guillermo Meléndez, también tienes la mano levantada. Si quieres, vamos a empezar con las preguntas que ya nos habían dejado en el chat. Pero antes de iniciar con las preguntas, quisiera pues que recordemos cuáles son esos pasos o esas etapas que tiene la ficha de formulación del proyecto, así que voy a compartirla y la vamos a ver rápidamente para que empecemos a alinear todo lo que Ricardo nos acaba de comentar con las secciones. Esta ficha se les envió a cada uno de sus correos y nuestros coordinadores territoriales han estado en contacto con ustedes. Esta es la ficha que vamos a utilizar para empezar a organizar toda la información mínima que debe tener los proyectos que ustedes nos enviaron. Primero empezamos con una tabla de contenido que tiene lo que Ricardo nos acaba de explicar, el título del proyecto, el municipio y el departamento, quién será el responsable del proyecto, cuál es su objetivo, que nos describa brevemente el plan de acción, nos indique cuáles son esas metas y resultados en términos del impacto que genera el proyecto, nos cuente cuál es el presupuesto total para su implementación, cuál es el porcentaje de financiamiento solicitado, o si es completamente, cuál es ese monto, cuál es su tiempo de ejecución en años o en meses, el sector el que se relaciona y el subsector. Luego vamos a ver detalladamente cada uno de estos componentes, empezando con el contexto y los antecedentes, para lo cual tendremos el contexto normativo, que como verán en la caja de herramientas que les vamos a compartir, también tiene pues una ayuda, una herramienta de ayuda con toda esta información legislativa. Luego el contexto municipal, la problemática que también la abordamos en la sesión de hoy, los actores involucrados y beneficiados que también Ricardo nos explicó al respecto. ¿Cuáles son esas especificaciones técnicas del proyecto? ¿En qué consiste esa solución técnica o tecnológica para abordar ese problema? En esta tabla nos concentramos en organizar cuáles son esos resultados esperados y a qué objetivo específico se alinean, el indicador, la meta y la forma de verificarla, es decir, su evidencia documental o física. Finalmente terminamos con el presupuesto, que como decía Ricardo, pues estos son temas que vamos a abordar a profundidad en la siguiente sesión. Listo, una vez visto este contenido de la ficha que ustedes ya tienen o las vamos a mencionar o a reenviar, pues bueno, voy a leer las preguntas que ya tengo acá seleccionadas. Y en el orden y también darle la palabra a César Orlando, o si quieres nos puedes escribir también la pregunta y la vamos leyendo. Entonces, la primera pregunta que nos hacen, Juan Silva nos ha hecho diferentes preguntas que creo que nos sirven a todos. La primera es que el proyecto de Juan tiene planteado como un proyecto de inversión siguiendo la MGA. Para la reunión de emergencia lo estaremos presentando hacia los inversores. Ahí, Ricardo, y si no me corriges, pues lo que hemos venido indicando es que vamos a utilizar la ficha, el formato de ficha de resumen que les acabo de mostrar, pero seguramente si tú la tienes en MGA, seguramente vas a tener todo este contenido. Ricardo. Sí, simplemente para mencionar, uno de los problemas, y así lo saben las mismas personas del Departamento Nacional de Planeación, que tiene la metodología general ajustada, es que no permite cambiar ciertos factores. Entonces, por decir algo, yo puedo formular el objetivo general y formulo los objetivos específicos. Voy a usar la misma metodología que les acabo de contar del árbol de problemas y soluciones y lo pueden llenar en la metodología general ajustada. Pero por decir algo, si quieren actualizar un objetivo específico, lo pueden hacer, pero ya no se puede cambiar el objetivo general. El nombre del proyecto no me lo deja cambiar. El nombre del proyecto en la metodología general ajustada, él despliega unos verbos con los cuales se debe formular
el proyecto, así aparece en la sistematización de la metodología general ajustada. Pero son cuestiones de forma. Los indicadores también son un problema, digamos, en la metodología general ajustada, porque no le deja a uno formular sus propios indicadores, sino son los que han venido acumulando la base de datos del banco de proyectos y los funciona como los funciona como preestablecidos. Entonces uno se tiene que acoger a alguno de los indicadores que la base de datos ya hubiera tenido. Pero al punto al que quiero llegar es que si se hace este ejercicio tal como lo planteé hace unos momentos en la anterior hora, siempre podemos llenar la metodología general ajustada. Y si ya está llena la metodología general ajustada, es muy fácil llenar nuestro resumen ejecutivo de proyectos. Solo habría que hacerle unas pequeñas, digamos así, particularizaciones en el proyecto para hacerlo mucho más individualizado. Listo. Listo, Ricardo, muchas gracias. Ya vamos a avanzar con la siguiente pregunta y está enfocado un poco más hacia, hacia la convención o lo que va a pasar en la rueda de negocios. Vamos a tener una sesión más puntual sobre cómo va a ser la dinámica, pero le paso la palabra a nuestra coordinadora de financiamiento, Kelly, para que nos cuente de manera resumida y qué vamos a abordar en la siguiente sesión, que también les estaremos enviando la correspondiente invitación. Por eso es muy importante que nos diligencien el formulario de asistencia que está en el chat para poder enviarles toda esta información. En todo caso, nuestros coordinadores territoriales están en constante comunicación con ustedes. Kelly. Gracias, Alejandra. Buenas tardes para todos. En el marco de la presentación de proyectos y del proceso de acompañamiento que venimos haciendo desde Camino hacia Carbono Neutral, la próxima semana vamos a tener una sesión de la explicación de la metodología de la rueda de negocios, cómo funciona, a través de qué plataforma debemos solicitar las citas para nuestros proyectos, a qué horas, de qué horas a qué horas va el evento, cada cuánto se van a realizar las citas y demás. Entonces, deben estar pendientes a las citaciones que les entreguen nuestros coordinadores territoriales para que nos podamos encontrar la próxima semana y abordar todos los temas de la feria de descarbonización. Si me permites, Aleja, quiero mencionarles a todos que voy a estar también en la feria resolviendo preguntas de último momento antes de iniciar las rondas de citas con los financiadores. Sí, sí, Ricardo, muchas gracias también. Van a estar allí. Bueno, a las personas que levantaron la mano, voy a terminar de leer las preguntas que ya previamente nos habían dejado en el chat y ya les doy la palabra. La siguiente pregunta nos la hace Juan Silva. ¿Los proyectos globales enmarcan los problemas locales? ¿Cómo serán priorizados? ¿La cadena de valor global predominará sobre la local? ¿Cuántas toneladas de CO2 están esperando remover o reducir en términos de emisiones? Bueno, esta es una pregunta que yo podría resolver en otro espacio y en otra discusión. Acá estamos hablando de proyectos puntuales a nivel local y territorial. Obviamente, ni la MGA ni ninguna cadena de valor tiene expuesta la problemática global. Entonces, alrededor del tema de cambio climático. Entonces, deberíamos, y es mi recomendación, y más por los afanes que tenemos para poder llegar con proyectos bien formulados y bien sustentados a la feria, podríamos aterrizar y enfocarnos en lo que son los proyectos locales. Entonces, no tenemos una cifra de cuánto se puede remover. Entre más se pueda remover, mejor. Nosotros estamos hablando de proyectos de descarbonización. Sin embargo, a nivel global, tenemos que llegar a la meta de ser un país descarbonizado
hacia 2050 y podría ir bajando a nivel territorial, pero las metas nos las ponemos nosotros mismos. Por ahora, enfocarnos mucho en los proyectos y tratar de mostrar una cifra de resultado alrededor de cuánto se descarboniza a través de ese proyecto local. Y tocas un tema muy importante, Ricardo, y es que los proyectos que estamos enfocados desde Camino hacia Carbono Neutral precisamente apuntan a la descarbonización, es decir, a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí tenemos que diferenciarlo de proyectos ambientales, porque al final lo que buscamos con estos proyectos es determinar cuál es esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en términos de toneladas de CO2 equivalente por lo general, pues que se lleva a esa nomenclatura para los otros gases de efecto invernadero y así determinar cuál es el aporte de esos proyectos que desde Camino hacia Carbono Neutral estamos apoyando a la contribución nacionalmente determinada, es decir, a esa meta nacional que se planteó el gobierno frente al Acuerdo de París, que es esa NDC y otras muchas metas que están en la reciente Ley de Acción Climática. La siguiente pregunta también es de Juan. Juan nos pregunta, ¿cuál es el nivel de detalle, esto frente al presupuesto, Ricardo? ¿El presupuesto debe estar asociado a la cadena de valor? ¿Se requieren cotizaciones? Si es así, cuando los valores de las cotizaciones están en dólares, ¿qué tasa de cambio se usa? ¿Y cuántas cotizaciones se necesitarían para cada ítem? La respuesta general es, en términos generales, es no. No se necesitan las cotizaciones en físico. Lo que se necesita cuando yo menciono en mi ejemplo un periodo de cotizaciones es porque un proyecto, cuando voy a hacer yo, estimar yo los tiempos y el cronograma del proyecto, es importante saber que el realizar cotizaciones para poder escoger la mejor solución requiere un tiempo. Ahora bien, si estamos hablando de una contratación pública, probablemente tengamos que hacer unos estudios previos, tengamos que abrir una convocatoria, pero para poder hacer esos estudios previos, yo sí necesito al menos tener un valor de referencia de cada solución tecnológica. Entonces, para eso es que se hacen las cotizaciones. El proyecto como tal no las exige, para efectos de la feria de financiamiento no las exige, pero sé que si cuando se están hablando de la cadena de valor en una MGA, entre más detallado sea, pues uno sabe que es mejor y tiene una valoración y unos costos mucho más precisos que inclusive en la metodología general ajustada en lo que llaman lo que se llama la cadena de valor. De hecho, creo que el nivel de desagregación lo define uno mismo. Si tiene el tiempo y la información, buenísimo llegar hasta un nivel de detalle bastante grande, porque eso lo que va a hacer es que vaya con unos costos muy precisos y además que vaya con un conocimiento muy grande de lo que es realmente el proyecto. A veces cuando uno hace unas cotizaciones en un buen nivel de desagregación, empieza uno a conocer muchísimo de las soluciones tecnológicas que están disponibles en el mercado y aprende uno muchísimo además. Uno no se las tiene que saber todas cuando está formulando un plan de acción. Entonces, por eso a veces es importante tener un nivel de desagregación aceptable, pero y también poder tener unas cotizaciones en un nivel de desagregación aceptable, de tal manera que nos permita ser más o menos o ser precisos, digamos, lo más precisos posibles en el costeo del proyecto. Gracias, Ricardo. De otro lado, para tu pregunta con respecto a si las cotizaciones están en dólares, por la experiencia trabajando y ejecutando recursos con varios cooperantes como la Fundación Konrad Adenauer, la Agencia Francesa de Cooperación y ahora con UKPAC, lo que usualmente nos solicitan es la tasa de cambio en la que se hace el día de la cotización
en una plataforma que es como comúnmente registrada, que es la plataforma Oanda. Se los voy a pasar acá por el chat, pero lo que uno usualmente es revisa la tasa que está en esa Oanda ese día y pues ese es como un punto de comparación, como para dar una herramienta adicional de cómo abordar un valor que esté en dólares o si el proyecto pues también se quiere presentar en dólares. La siguiente pregunta que nos hace también Juan es, ¿cuál es el monto máximo indicativo para el desarrollo del proyecto? Ahí creo, y Ricardo, me corriges, pero es más un tema del alcance del proyecto, determina cuánto es el costo de implementar. Entonces, dale. Generalmente cuando uno está haciendo la estructura financiera, uno va definiendo un poco el alcance del proyecto. Hay algo que yo siempre menciono y recomiendo y es cuánto está en capacidad de manejar. Esa es una cosa. Yo puedo pedir un proyecto de $1 billón $1 millón, alrededor de unos 4.100 millones de pesos, y digo, yo estoy en capacidad de ejecutarlos, tengo la capacidad de hacer esas convocatorias o esas licitaciones, si es el caso, para realizar ese proyecto, o mi proyecto no va a llegar al $1 millón, entonces más bien lo que prefiero es mirar a ver si mi proyecto, hasta ahora de lo que hemos visto, yo no he visto proyectos que lleguen a cifras muy altas, porque estos requieren unos tiempos y unas ejecuciones y unas consideraciones particulares, pero no hay un techo. Uno puede pedir la plata que uno crea que necesita para una solución. El problema es si cuando estamos hablando de la estructuración financiera, vamos a ver si conseguimos unos recursos que no sean reembolsables de esos montos, o sea, que sean a partir de donaciones. Si me voy muy alto, probablemente de pronto no consiga nada, o si por el contrario van a tener que ser reembolsables, entonces yo tengo que ver es qué tanto estoy dispuesto yo a reembolsar y si voy a obtener algún tipo de capacidad para reembolsar esa financiación que eventualmente tenga en un proyecto. Son también consideraciones en las que profundizaremos en la próxima sesión, pero son consideraciones claves que también hay que tener en cuenta. Listo, Ricardo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, cuando menciona que utilice la caja de herramientas del proyecto, sección objetivos, camino hacia carbono neutral para apoyo, ¿a qué se refiere? Pues en la caja de herramientas no se evidencia esta información. Voy a compartir un segundo mi pantalla para mostrarles los contenidos de la caja de herramientas que les enviaremos a sus correos cuando finalicemos esta sesión. La caja de herramientas la desarrolló Ricardo y yo te voy a compartir y tú, no, si quieres, nos muestras un poco cuál es ese contenido de lo que acabamos de ver. Entonces me confirman si ahí ven mi pantalla. Ahí la estamos viendo. Sí. Sí, Pensé que ibas a mostrar otra cosa, pero no, está bien. Si quieres, bájale la resolución a 50. Listo. Bueno, la caja de herramientas es un concepto de ayudas a los municipios para todas sus acciones de descarbonización. Dentro de la caja de herramientas tenemos varios instrumentos, llamámoslo así, o varias herramientas. Una de ellas ya todos ustedes la debieron llenar, que era la ficha municipal de acción climática. Esa era la primera herramienta donde teníamos unas primeras bases de información de línea base para poder empezar precisamente a entender esta problemática de cambio climático. La otra herramienta que tenemos disponible es una pequeña y muy apropiada calculadora para poder medir tanto las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel territorial antes de empezar a realizar cualquier acción hasta finalizar el proyecto, para poder medir realmente ese diferencial en términos de emisiones. La tercera herramienta se llama
ruta de formulación de proyectos de acción climática y descarbonización. Ese es un Excel que tiene esencialmente 3 libros o 5 libros, de los cuales el primer libro habla de cómo se llega a ponerle el nombre. Es la primera pestaña. Esta. ¿Listo? Y ahí está, en donde se dan algunas recomendaciones en términos de formulación, de cómo poner el nombre. Y hay un espacio, si te mueves a la derecha, hay un espacio en donde al final, bueno, hay un espacio en donde Acá, dice, escriba del acá, nombre de este proyecto. exacto, del nombre del proyecto. Este es un Excel que está interligado con todas las celdas, entonces, con todos los libros. Entonces, en la medida en que yo voy llenando cada una de estas pestañas que están en la parte inferior, simplemente se me va enlistando el plan de acción. Entonces, es una herramienta de ayuda para poder tener el plan de acción al final. Eso no quiere decir que igual no haya que hacer el trabajo de escribirlo. Lo que hace es que facilita los sitios donde escribirlo. En la segunda pestaña habla del árbol de problemas y de soluciones. Objetivos. Exacto. Entonces habla del árbol de problemas, diagnóstico, objetivos generales y objetivos específicos. Si te vas a la tercera pestaña, en la tercera pestaña vamos a encontrar ya la parte de la formulación en donde se vuelve y se retoma el tema de recursos y vuelve y se toman las preguntas. Si te mueves a la derecha están los recursos, los que le comentaba. Si te mueves más hacia a mi derecha o hacia, exacto, ahí entonces hay unos espacios en donde escriba acá. Entonces, ¿cuál es el equipo humano para formular y ejecutar el plan de acción? Y se van escribiendo en esas celdas de tal manera que si te pasas a la pestaña número 4, perdón, eso mismo se va copiando en esa columna, en la primera columna en donde dice módulo de cronograma, eso mismo se va copiando ahí y ahí yo puedo ir llenando los tiempos para ese cronograma. Y si te vas a la pestaña número 5, que es donde está el módulo de costeo, también se va anotando ahí. Es simplemente una pequeña herramienta en Excel que concatena datos para poderlos ir formulando y ir teniendo ya la factibilidad del proyecto escrita. Ahora bien, esto no es un formato, es simplemente una ayuda y una guía para ir llenando estos temas. Este documento, en su última versión, se los vamos a hacer llegar inmediatamente apenas termine esta charla. Muchas gracias, Ricardo. Precisamente esta sesión es una sesión introductoria a la formulación de proyectos y para eso desde el proyecto Camino hacia Carbono Neutral tenemos las diferentes herramientas que les acabamos de mostrar que se consolidan en la ficha resumen del proyecto. Así que si ustedes ya han avanzado en la formulación del proyecto, no hay ningún inconveniente. Esto no es un proceso que genere retrocesos, es un proceso completamente iterativo en donde vamos formulando a medida que vamos entendiendo las dinámicas del mismo proyecto. Como acaba de decir Ricardo, estas son solo herramientas que hemos generado para facilitar esa formulación, para dejar en un criterio estándar los proyectos que vamos a llevar a la feria. Así que no pasa nada si ustedes ya van avanzado, simplemente es verificar y esto es más para las personas que ya tienen su proyecto avanzado, como si lo tienen en la MGA, funciona perfectamente para nuestra ficha. Es simplemente una ayuda que les va a orientar si en algún momento del camino tenemos dudas o si podemos mejorar. La siguiente pregunta que tenemos es, Juan Aristizábal, de manera concisa, ¿puede explicar la diferencia entre perfil de proyecto, prefactibilidad y factibilidad? Bueno, de manera rápida y concisa, ¿cómo fue más que me dijo? Pues sí, de manera concisa. Prefactibilidad, factibilidad y perfil del proyecto. Exacto. El perfil de proyecto es donde yo he resuelto el árbol de problemas y soluciones y tengo una descripción, tengo unos objetivos ya montados y tengo una descripción indicativa de qué es lo que voy a hacer con unos costos indicativos. Eso es un perfil de proyecto. Un perfil de proyecto me debe caber a mí en un par de páginas.
Una prefactibilidad es poder consolidar todo lo que acabo de exponer, en donde debe estar ya descrito cuál es el responsable del proyecto, cuál es el equipo que va a ejecutar el proyecto, cuáles son los tiempos, los costos, cuáles son las soluciones que se deben dar, y eso se llama prefactibilidad. La factibilidad se da cuando yo ya tengo sobre todos esos costos, yo ya tengo quién me los va a financiar. Cuando tengo un cierre financiero del proyecto, ya tengo un proyecto factible. Eso no quiere decir que yo no pueda iniciar un proyecto en etapa de prefactibilidad e ir trabajando en su factibilidad. Lo que diferencia entre una prefactibilidad y una factibilidad es el hecho de que ya cuento con dónde conseguir todos los recursos que necesito para poder terminar y llevar a feliz término un proyecto. Gracias, Ricardo. Un poco el perfil del proyecto es esa síntesis de la que hemos venido hablando para efectos de lo que estamos manejando en el proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Es la ficha de resumen del proyecto que ya nuestros coordinadores Exactamente. territoriales les enviamos. La siguiente pregunta, bueno, quisiera darle la palabra a la persona que tenía levantada ya la mano. Ya agotamos las preguntas que nos habían hecho en el chat a través de la sesión. Creo que César, estabas levantando la mano. Hola César, bienvenido. Qué gusto que Hola, prendas la ¿cómo cámara estás? para conocerte. Muchas gracias. No, aquí un saludo desde el Urabá antioqueño, desde el municipio de Ay, Calera. qué rico ese saludo. Bueno, muchas gracias. Bueno, les cuento. Aquí en Urabá ya se hizo el cuarto foro de energías renovables hace 3 años, gracias a la articulación con la institucionalidad, por medio de nuestra empresa Consulting. Hicimos por medio del tema, les voy a dar una introducción corta para preguntar después al señor, es para no perder el tiempo en la formulación, digámoslo de alguna forma brusca, porque es que la verdad veo que los tiempos están muy cortos. Entonces, articulamos el Foro de Energías Renovables hace 2 años. De hecho, casi ningún proyecto de energía renovable está enfocado para la zona de Urabá, que es una zona muy importante en Colombia porque se van a hacer 3 puertos. Entonces, en ese orden de ideas, creo que Urabá tiene una temática diferente a las demás regiones porque el desarrollo y la salida al mar de Medellín y de muchas de las personas que van a sacar sus mercancías va a ser por esta área. El tema del operador obviamente es complejo porque el operador eléctrico pues no era muy reacio a esos temas de energía renovable hace unos 2 o 3 años. Bueno, entonces nuestra organización, una empresa, no soy un emprendedor más, hicimos un proceso con Mi Pyme Innova y ganamos 2 premios aquí en Carepa. La primera estación de servicio con paneles solares, en el cual estamos en proceso todavía de poderle vender energía a EPM, porque pues, era pensando en este tema de los ODS, la descarbonización, etcétera, etcétera, por la contaminación de motos 2 tiempos. Y el primer hotel con paneles solares por la contaminación de los hoteles que tienen obviamente sector turístico en esta zona de la región de la Vive. Entonces, estos 2 proyectos ya están en la etapa 1, ya están literalmente montados, ya tiene todo hecho, los paneles están montados gracias a las regalías. Esos 2 proyectos pasaron a esta convocatoria, Urabá, Transición Energética en Urabá y Hotel Jaizara. Bueno, en ese orden de ideas, el tercer proyecto que solicité también fue el de la red de electrolineras, o sea, el tema de energético para los vehículos, para hacer el corredor Medellín-Montería, que sería uno de los corredores antes de Colombia. Entonces tenemos que en los 2 primeros proyectos ya tenemos las primeras etapas realizadas por parte del empresariado y la cooperación digamos, del Estado. Eso ya es una realidad. Y en el último proyecto es más que una idea, un proyecto que tengo de conectar Medellín con Montería para el tema de una red de electrolineras en convenio con la red de gasolineras. O sea, eso está en formulación, ya pasé pues un perfil del tema que se quiere hacer, pero entonces me preocupa lo que dice el expositor, que es que deben obviamente ya tener un tema de, digámoslo, de ejecución. Entonces, en esos 3 proyectos que les acabo de nombrar, ¿ustedes qué me recomiendan? ¿Por cuál me voy? Porque pues
para buscar recursos, para hacer digámoslo, el esfuerzo, no hacerlo en vano, pues mire los tiempos, mire que nos hace falta documentos. Entonces, si el de la red de electrolineras, que puede ser un gran potencial de muestra para el tema turístico y desarrollo económico de los puertos y esta región conectando Montería con Medellín, ¿es viable? Por favor me lo dicen. Y si no es viable, por favor me lo dicen de una vez para que no perdamos el tiempo. Así como muy concreto. Muchas gracias y estamos muy atentos a estos procesos aquí en Urabá. Gracias. Bueno, No, a ti, César, muchas gracias. Dale, Ricardo. no, es que como buen consultor, César, me atrevo a decirlo, usted ya sabe bien más o menos qué tipo de papeles e información requiere. Probablemente un proyecto de estas características como las electrolineras, como las llama, hasta Montería además, eso probablemente requiera de un estudio de mercado preliminar, requiera de algunos estudios preliminares, habría que averiguar qué tipo de licenciamiento se requiere, qué tipo realmente en los tiempos de los que estamos hablando para llegar a la feria de financiamiento de Antioquia no lo veo viable. Así de sencillo. Ay, muchas gracias. No, eso es lo que yo quería saber con toda sinceridad, sí, para no. entonces, Entonces, en ese orden de ideas, los otros dos son viables. El del hotel que ya tiene paneles y la bomba. Sí, yo así, también. tal cual. Instalarlo etapa 2. Exactamente. Sí. Lo que le quiero decir, y quiero aprovechar su ejemplo para también enviar una señal al resto de a nuestra audiencia, es que hay proyectos que por su magnitud y su complejidad requieren de una serie de información preliminar que no necesariamente es fácil conseguir. La otra cosa es que eso no quiere decir que no se puedan hacer. Lo que pasa es que los tiempos sí cambian. Probablemente el proyecto, yo pensaría que debería seguir trabajando en el proyecto de las ¿cómo les dice? ¿Electrolineras? Electrolineras. O sea, Sí. es lo mismo que De una gasolinería, pero Pero estación, pero sí, de claro, es que carga, ese de proyecto estaciones de carga de eléctrica. recarga. Entonces, lo primero que yo le pediría, como cualquier otra persona le va a solicitar, es muéstreme un estudio de mercado para ver si vale la pena ya empezar a colocar esto, si ya existe la demanda necesaria como para desarrollar este proyecto. Creo que es un proyecto innovador, creo que hay que hacerlo, pero es uno de esos típicos proyectos que responde al mercado. Entonces, en la medida en que se vaya cambiando el parque automotor, es que tiene que ir ya avanzando la solución. Entonces, de pronto estamos muy adelantados en ese proceso. Bueno, buenísimo. Ah, maravilloso. Tarde o temprano. No, yo lo digo pues en la planeación, porque a veces uno, por lo que miren el documento que ustedes enviaron, hay un plan de descarbonización, de compra de vehículos eléctricos a 2032, creo, 2031, 100% tienen que ser compra eléctrica. Entonces, hasta ahorita vamos en el 10%, tengo entendido, o vamos a entrar al 10%, ¿cierto? Entonces, por eso es mi pregunta para saber. De hecho, hicimos la primera mesa ambiental de Urabá, de una de las primeras en Chigoró, Antioquia. Entonces me toca perfilar el proyecto más bien en una forma más real, algo más tangible. Yo creo que para no pensar todo tan en grande en este momento. Sí, y el mensaje que les quería dar a todos es que a veces ciertos proyectos requieren de algunos estudios preliminares que en sí mismos también pueden llegar a ser un proyecto. Entonces, realizar un estudio de mercado en sí mismo puede ser en sí mismo a veces un proyecto. Sí, total. Muchas gracias y por acá bienvenidos cuando quieran venir. Muchas gracias. Claro que sí, yo ya te envié el número de Leo. Tenía la mano levantada Luis. Te escuchamos, Luis, bienvenido. Buenas, ¿cómo están? Perdónenme que llegué tarde, entonces no sé la dinámica en la que están, pero sí escuché lo que estaban proponiendo. Entonces, nosotros tenemos un proyecto que se enfoca en llevar 100 empresas del Oriente Antioqueño, un modelo de negocio circular. Estamos trabajando de la mano con la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño. Es un modelo de transición circular para poder también implementar nuevas tecnologías.
Cuando nosotros presentamos el proyecto, Leonardo y yo tuvimos una conversación y la formulación que hemos ajustado es un proyecto que va a alcanzar 100 empresas, es un proyecto más o menos de $2,5 millones para ser desarrollado en 5 años. De acuerdo a lo que estaban preguntando, César, pues la pregunta es, ¿aplica o no aplica? Porque ya quedé confundido por la tipo de comunicaciones que han habido sobre el evento. Entonces dije, ya no sé si estamos aplicando o no estamos aplicando. Entonces estoy como un poquitico perdido en ese sentido. Entonces les agradecería con eso, ese pequeño resumen que les hice, si es algo que aplica o no aplica, para que me orienten por favor en ese punto. No se aleja si... Y Leo, que ya has venido hablando con Luis. Sí. Luis, una pregunta. ¿A ti te llegó la invitación a este espacio por medio del link, cierto? Me llegó por correo electrónico. Me llegó por Ok. correo electrónico y me llegó el link para poderme conectar a la reunión de hoy. Sí, correcto. Exactamente. Ya fue Entonces, seleccionado, pero entonces quedé como, fue seleccionado, pero entonces quedé como, sí ya- seleccionado o no seleccionado. Entonces quedé como que... vamos. Sí. Entonces, lo que queremos, Luis, que en algún momento hablamos, sé que me enviaste un audio que me dijiste, que me lo enviaste el domingo por la noche y me dijiste, fresco, escúchalo el otro día. Lo recuerdo, lo tengo súper claro. Discúlpame por no haberte contestado, pero imagínate, esta semana ha sido súper entretenida. Entonces, sí, claro que sí, Luis, vamos que sí. Entonces, lo que debemos hacer ahora es, en ese correo te llegó el resumen ejecutivo y te llegó la caja de herramientas. Te vas a diligenciar ese formato. Creo que en la segunda o tercera pregunta te hace alusión a la caja de herramientas para que puedas responder el tema del contexto normativo. Entonces ahí coges la caja de herramientas y la usas para responder a esa pregunta. Y el miércoles vamos a tener un segundo espacio donde Ricardo nos va a explicar, va a llevar a la profundidad el tema de los costos para que ya ese formato, ese resumen ejecutivo esté súper ajustadito y ya nosotros, supongo jueves o viernes, estaremos llamándolos a cada uno, agendando la hora, con quién se va a sentar. O sea, nosotros ya nos encargamos de construir la agenda en la cual Luis llega con su proyecto a la convención en el componente de rueda de negocios y aplica para seguir el proceso. Entonces, claro que sí, Luis. Luis, Listo. simplemente quiero complementar diciendo, no es el tema del monto del proyecto, no importa. Lo importante es que se tenga claridad sobre el proyecto. El tema es que estamos a una semana de que se dé la feria o un poquito más de una semana. Entonces, lo importante es poder tener, imagínate la situación, tú llegas a presentarle un proyecto a un financiador, tiene que estar toda la información, o al menos la que está en lo que se llama el resumen ejecutivo, información clara. Entonces, de cuánto es de lo que ya se ha avanzado o cuánto es lo que vale el proyecto, cuánto es lo que estoy solicitando, si hay socios, quiénes son los socios y cuánto van a colocar los socios, eso ya es estructura financiera. Entonces es poder, cuando le estaba diciendo a César ahorita lo de las gasolineras de carga, las estaciones de carga, claro, el problema es que es un proyecto que requiere probablemente algunos estudios preliminares que no se tienen y ya no alcanzaría a realizarse. De todas maneras, es un proyecto absolutamente viable y creo que va a ser implementado en algún momento en los próximos 3 años, probablemente. Pero en el caso de tu proyecto, lo importante es que tú tengas todas las respuestas a las preguntas que hace el resumen ejecutivo de proyectos, las tengas claras para que el financiador la tenga también clara. No, perfecto, listo, Ricardo, muchísimas gracias. Y a César le recomiendo que busque el Grupo Energía Bogotá, que creo que lo que él está haciendo aplica directamente con el interés de ellos. Hay una convocatoria y una aceleradora con ellos ahí, puede ser interesante para ellos. Muchísimas gracias, vamos a estar haciendo esos ajustes y nos vemos el miércoles entonces. Seguro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. No, muchas gracias por la intervención de los dos, Luis y César, y damos la palabra a Guillermo Meléndez. Bienvenido, Guillermo, qué gusto que prendes tu cámara para conocerte. Ahí ya te Gracias, muy escuchamos. buenas tardes a todos. ¿Sí? Sí, Buenas tardes. Buenas tardes
agradecerle pues al doctor Ricardo toda esa información valiosa y a todos los presentes. Bueno, yo aparte de todo tengo una inquietud con relación al resumen ejecutivo. Dice en el sector que tiene relación directa con el objetivo del proyecto, energía, transporte y gestión de residuos. Para el caso de mi proyecto, tendemos a modernizarlo en el sentido de dejar de utilizar biomasa y generarle el calor por la temperatura con energía solar. Es decir, nosotros estamos haciendo un aprovechamiento de residuos a través de la temperatura con biomasa. Que queremos introducir los paneles solares para generar el vapor y así hacer el mejor aprovechamiento. Ahí también entra el tema del transporte, toda vez pues que tanto la recolección de los residuos está realizándose actualmente con vehículos diésel. Para ese caso proponemos el tema del transporte con un vehículo eléctrico 100%, con las ventajas de que ese equipo de transporte, de acuerdo con la información del fabricante, nos permitiría, según la calculadora, reducir las emisiones de carbono con un recorrido estimado de 60 kilómetros año en 40 toneladas, lo que equivale a sembrar 5.065 árboles y un ahorro de combustible cercano a los 14 millones de pesos. Entonces, como el cuadro solamente se limita a, digamos, que elige el sector con el cual se identifica el proyecto, para nuestro caso, los tres sectores tienen relación, es decir, tanto la energía como el transporte, como la gestión de residuos, en el sentido de que vamos a aprovechar para impedir de que esos residuos contaminen los cuerpos de agua y las poblaciones circunvecinas de acá del departamento del Atlántico, cerca del área metropolitana. Me refiero a Galapa, Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Sabana Grande. Entonces, quería saber si igualmente así se hace para los subsectores. Al yo involucrar estos tres sectores de arriba, energía, transporte y gestión de residuos, también podría involucrar subsectores, digamos que interrelacionados con cada uno de los sectores de arriba. La pregunta surge porque como la casilla dice cuál subsector enmarca el objetivo del proyecto, entonces quiero tener claridad si puedo colocar varios sectores y varios subsectores. Eso por un lado, en lo que respecta al proyecto. Quería comentarles que en el día de ayer, en apoyo a la comunidad del municipio del Uruaco, la doctora Marta Rodríguez hizo presencia allá, estuvo acompañándonos en la reunión con la alcaldesa, quien se mostró muy, pero muy receptiva en ese sentido. Muy a pesar de que, fíjense, el tema para algunos alcaldes quizás parece nuevo, la señora Marlis sí se interesó mucho. Ella es madre cabeza de hogar y está interesada en sacar adelante un grupo de mujeres cabeza de hogar que hacen bollo de yuca, hacen derivados de la harina de yuca de una manera rudimentaria. Entonces, ella quiere que se le apoye en ese proceso. De igual manera, habló de la energía de los colegios, también como una alternativa. Yo quisiera que se tomaran un tiempito de pronto y miraran en Google. Uruaco está rodeado por unos cuerpos de agua hermosos. Ahí hay unas ciénagas, hay una vegetación, hay unos puntos de aves migratorias obligados. Y se habló también de la posible, como que del plan de manejo climático de la planación, y el grupo que estamos ahí apoyándole, como sedientos y muy expectantes de lo que está haciendo el proyecto Camino hacia el Carbono Neutral. La solicitud muy respetuosa es en el sentido de que nos permitan, si es posible, para ampliar el recorrido y todas las actividades que podríamos realizar acá en el municipio, en esta zona, muy rica, por supuesto, la posibilidad de que se haga de pronto un taller o una visita con la doctora Marta para que nos amplíe más y nos dé de pronto de primera mano un acompañamiento
en virtud de aprovechar el interés que manifestó la señora alcaldesa. Entonces serían esas cositas. Muchas gracias a todos. Bueno, Ajá. Guillermo, para la segunda parte creo que nos ponemos en contacto con Marta y lo evaluamos contigo para abordar ese tema. Y bueno, para la primera parte sí te doy la palabra. No, simplemente, Gracias. Guillermo, quería comentarte algo, y es que para efectos de la clasificación del tipo de proyectos es porque algunas fuentes de financiación se les puede presentar proyectos, entre comillas, empaquetados. Entonces, si uno dice, mire, son soluciones de energía puestos en paneles solares, entonces puede uno presentar un grupo de proyectos. Por ponerles un ejemplo, el corredor de financiamiento climático del DNP, del Departamento Nacional de Planeación, él prefiere que se le entreguen los proyectos empaquetados por grupos de acuerdo a la temática de la solución. Eso no quiere decir que en la descripción de su proyecto, Guillermo, pueda exactamente colocar lo que nos estaba mencionando. Una clasificación, pues obviamente es difícil. Entiendo que no es del todo excluyente, digamos, en el formato, pero si así lo llegara a hacer en la parte de la descripción, sí puede colocar todas las áreas a las cuales le aporta el proyecto. Interesantísimo la solución alrededor del equipamiento de vehículos a vehículos eléctricos. Es más normal escuchar la posibilidad de hacer una transición entre vehículos diésel a vehículos de gas natural, sobre todo si son vehículos pesados, pero si ya se tiene algunas cotizaciones o algún ofertante de vehículos eléctricos de gran tamaño, buenísimo si ya se tiene esa solución. Entonces, lo que quiero decir es que utilizamos esa clasificación para efectos de poder empaquetar, digamos, grandes grupos de proyectos, más no porque sea una característica excluyente para un proyecto individual. No sé si queda clara con esto mi respuesta. Sí, perfectamente. Ok. Exacto. Muchas gracias. Sí, No, señor, con muchas gusto. No, gracias. a ti, Guillermo, muchas gracias. Creo que ya hemos terminado las preguntas que estaban en el chat y bueno, muchísimas gracias a todos y todas por sus intervenciones. ¿Hay alguna otra pregunta? Nos quedan 8 minutos. Hola, Miriam, que prendiste la cámara. Veo que levantas tu dedo. ¿Tienes una pregunta? Si es así, no te estábamos escuchando. Tienes Tienes el el micrófono micrófono apagado. apagado. O porque también muy bueno que prendas la cámara para conocerte. Puedes abrir el micrófono porque no se le escucha nada. Ya, ahora sí. Ahora sí. Doctora Marta, doctora Alejandra. Yo estuve en el taller que se hizo en la Gobernación del Atlántico y bueno, tengo una inquietud. Yo metí un proyecto sobre transporte, pero lo metí con mi empresa. Yo tengo un SAS y tengo una fundación también. El potencial de Baranoa Atlántico es la confección. Aquí hay más de 1.500 personas que trabajan en los diferentes sectores de talleres que hay aquí. Y en la mañana se forma tremendamente una contaminación entre motos, carros, los niños, las personas que se desplazan para coger los buses para Barranquilla, los que se desplazan hasta los colegios, acompañado de las personas que van hasta los talleres de trabajo. Es una contaminación tremenda. Yo metí un proyecto sobre unas bicicletas mecánicas. ¿Por qué mecánicas? Porque, bueno, hay unas eléctricas, pero son como que un poquito complicadas. Estudié el tema, parece que tienden a no brindar un servicio óptimo. Entonces, metí uno de bicicletas mecánicas y lo metí pequeño, lo metí por 300 bicicletas para estudiar y para mirar qué tanta aceptación tenga y entregarlas con una capacitación de concientización más que todo a mujeres cabezas de hogar, aparte de que se van a ahorrar el transporte, van a hacer ejercicio y que aprendan a que tenemos que
cuidar nuestro planeta y queremos eliminar el CO2. Tenía una inquietud, a ver qué tanto podría la doctora Marta también, como dijo ahorita Guillermo Meléndez, que nos pudiera visitar y estudiar la temática o la problemática que hay aquí en el municipio en esa parte. Sí, sencillamente era lo que quería decir. Alejandra, tienes el micrófono cerrado. Ay, perdón. Entonces, no, Marta, Sí, pues no si se quieres sabe. te pones en contacto con la señora Miriam y hablamos sobre el tema. Sí, Yo señora. aprovecho. La señora Miriam está en el municipio de Baranoa y Baranoa es un municipio ancla. De hecho, yo he venido Sí. trabajando allá, hago visitas y eso. Incluso la próxima semana tengo programado una ida allá. Tengo que organizarla con la doctora Alessandra, que es como el enlace desde la alcaldía. Pero no se preocupe que nosotros también estamos en constante comunicación con usted, con Carmenza, que también está aquí en la reunión, con Alessandra, con todos allá en Baranoa. Entonces usted sabe que siempre estamos ahí para apoyar y pues para visitar el municipio. En el Uruaco, cuando yo voy a visitar esa subregión que el municipio de Ancla es Piojo, pues yo también haré lo pertinente para llegar allá al Uruaco, como lo hicimos ayer, con bloqueo y con todo, pero llegamos y sacamos la tarea. Hicimos ese acompañamiento ahí. Marta, Ricardo, si me permites, Marta y Alejandra, yo quisiera darle una sí. recomendación a Miriam. Miriam, cuando se trata de un proyecto de movilidad sostenible, no importa en realidad si son mecánicas o eléctricas, en realidad lo que tú mencionas es lo importante, hay es que reducir las emisiones de dióxido de carbono, de CO2. Entonces, lo importante en un proyecto de estas características, cuando se solicitan unas 300 bicicletas, lo importante es el esquema de gobernanza. ¿Quién las recibiría? ¿Quién las administraría? ¿Cuál sería el sistema de adjudicación? Si se está buscando es que sean alquiladas por determinados tiempos, cómo se les haría el mantenimiento. Ese sería una parte fundamental del proyecto, lo que sería el esquema de gobernanza. Simplemente quería dejar esta anotación porque los proyectos de bicicletas son muy buenos, ya sean bicicletas mecánicas o bicicletas o patinetas eléctricas o incluso motos eléctricas. Lo que es necesario para mostrarle el proyecto a un eventual financiador es cómo se implementaría el proyecto y cuál sería su esquema de gobernanza y cómo cómo podría hacerle seguimiento a esas inversiones en términos de la consecución de los indicadores y los resultados propuestos en el proyecto. Entonces, esa sería mi recomendación, simplemente, Miriam, para fortalecer el proyecto. Y allí no está de más recordar que nosotros con la doctora Alessandra desde la alcaldía estamos organizando una reunión virtual aquí con Ricardo, que va a ser como ese tipo de recomendaciones, una jornada de trabajo, y pues yo la voy a invitar a usted, a Carmenza, a otras líderes que están allí en el municipio para hacer eso por municipio o por su región. Lo vamos a hacer virtual para que Ricardo les haga todas esas recomendaciones. Muchísimas gracias, Marta y Miriam, por las intervenciones. Nuevamente en el chat les estoy colocando el link de asistencia. Indispensable que lo diligencien para poder enviarles el material. Vamos a recordar el material que vamos a enviar, la caja de herramientas que acabamos de ver en cada uno de sus componentes, la presentación que Ricardo nos acabó de realizar, la grabación de esta sesión y nuevamente la ficha de resumen de formulación de proyectos. Esperamos entonces que puedan seguir con un contacto muy estrecho con nuestros coordinadores territoriales para manifestarnos cualquier duda, inquietud que tengan en el proceso, poder hacer unas sesiones y un acompañamiento más personal. Les agradecemos mucho a todos y todas por su tiempo. En el chat les dejamos los datos tanto de Marta, nuestra coordinadora del Atlántico, como de Leonardo, nuestro coordinador del departamento de Antioquia, para las personas que nos lo solicitaron.
Estamos muy atentos y muy prestos a apoyar todo el proceso. Les agradecemos mucho por su atención y bueno, les devolvemos entonces ya su tiempo para que puedan disfrutar de este viernes. Mil gracias a todos por su asistencia. Un fraternal abrazo. A ustedes muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Muchas gracias Muchas a todos por gracias. asistir. Un abrazo. Feliz resto de día y feliz fin de semana. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Parece que van a apoyar mi proyecto para que tú sepas. Papi, Muchas gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Ahora,